Mierda, mierda, la función debe continuar. El arte dramático es una de las expresiones artísticas más arraigadas en nuestra cultura. El trabajo de los teatristas ha marcado el devenir de nuestra nación desde la época de la colonia, siendo al mismo tiempo un factor crítico y reflexivo del quehacer ciudadano y también una fuente permanente de entretención. El teatro es un reflejo de nosotros y su trayectoria forma parte de la historia de nuestro país. Ver una obra de teatro es un acto vivo que ocurre en un lugar y que dura el tiempo exacto entre el inicio y cierre de la función. Asistir a una obra de teatro es ser parte de una experiencia irrepetible. Ay, me encanta, pero la buena música... Reconstruir esta historia es un ejercicio de memoria. Más de 200 entrevistas componen esta serie documental. Actrices, actores, directores, escenógrafos, iluminadores, músicos, críticos y espectadores. Todos han compartido algo para que la función pueda continuar. Cuando me mató, yo sentí que me iba a morir. Desde los años 40 aparecen un grupo de teatros universitarios. Primero el de la Chile, 2 años después el de la Católica. Un 22 de junio dimos nosotros la primera función con la cual se dio inicio a este movimiento renovador que se llama teatro experimental. Yo estaba sentado en la platea del Teatro Imperio esperando el comienzo de la función. A mi alrededor estaba don Juvenal Hernández, don Domingo Santa Cruz, Camilo Morin, Eduardo Barrio, Manuel Rojas. Yo diría que en ese teatro de esa manera estaba toda la intelectualidad chilena que felizmente estuvo después en torno a nuestro teatro. En pocos momentos más nacerá un teatro, nacerá un niño. Y yo les digo que el niño será varón, varón como los grandes santos, varón como los grandes profetas y los grandes libertadores. Los fundadores de la de Chile vienen del pedagógico. La católica viene de la arquitectura. En el pedagógico existía un grupo que se llamaba el CADIP, que había fundado Pedro de la Barga. Que nos sentíamos como unos locos con una antorcha en la mano, ¿no? Yo creo que así nos vería mucha gente, ¿no? Porque éramos tremendamente apasionados, ¿no? Y hasta el final creíamos que estábamos transformando el mundo. Yo cuando llegué estaban dando el Marat Sade, que Tennyson Ferrara, que en paz descanse, era el protagonista, y una playa de actores, la Alicia Quiroga, la Carmen Bunter y todo lo demás. Yo vi esa obra unas 20 veces. Yo salía de la escuela y me iba al teatro. El primer recuerdo que tengo de ver obras como Marat Sade, vi La Remolienda, de Ana María Clarny. Me acuerdo que cuando la llevan al parque forestal, que decían allá temporada de verano. El Teatro de la Chile tenía convenios con intercambios de directores, escenógrafos, iluminadores. Entonces trajeron por un año a William Oliver, que en ese momento era director de la Facultad de Teatro de Berkeley. Entonces el convenio era que él viniera a Chile, hiciera clases en el último año y al mismo tiempo que dirigiera Marat Sade. Y lo que querían era poder tener, por ejemplo, acceso, que el público tuviera acceso a grandes clásicos, pero también a teatro súper nuevo y poder repensar la teatralidad del teatro, la puesta en escena y también la actuación, qué sé yo, ensayar tiempo más largo. Y eso cambió muy profundamente el teatro. Que la gente fuera como iba a los conciertos, como leía los libros, a una actividad teatral, no a una entretención para reírse, sino una manera de alimentarse espiritualmente. Había mucho rigor actoral, entonces eso hacía de que los teatros fueran muy valorizados. Menos mal, ya no eran las comedias divertidas solamente, ¿no? El ideal, la inspiración teatral, los buenos montajes, primaba sobre la política en aquel entonces. Poder hacer espectáculos que no estuvieran sujetos
no al éxito de público, sino a la viabilidad comercial. Porque cuando uno se amarra a la viabilidad comercial, restringe mucho las posibilidades espectaculares. La primera obra que le di al teatro de ensayo, cuando no tenía teatro propio, se llamaba Martín Rivas, una versión de Santiago del Campo, dirigida por Germán Becker. Era una obra realmente extraordinaria, porque era un decorado impresionante, ocupaba todo el municipal, un escenario giratorio, tenía, por ejemplo, 4 cambios, más además la plaza de armas, no es una cosa impresionante. Yo me acuerdo haber hecho la cimarra en el colegio para ir a los ensayos generales de Lituch en el Teatro Municipal. Y yo me sentaba en la oscuridad más absoluta de la platea a mirar los ensayos, a mirar la entrada de los actores, a mirar cómo se carcajeaban, a mirar cómo conversaban y después cómo solucionaban las escenas y las luces. Ese mundo me fascinaba. Encontraba que era mejor que ir al cine, una cosa impresionante como me gustaba. Afortunadamente en esa época no había televisión. Mi imaginación de niño se fue nutriendo de cosas que apelaban a mi imaginación, como la radio, por ejemplo. Era muy importante la presencia del teatro. No había televisión, había con suerte radio, radioteatro, ese tipo de cosas. Mi imaginación me ayudaba a colocarle la escenografía que yo quería y las caras que yo quería a los personajes. No, yo veía desde chico. Desde chico veía a Lucho Córdoba, a Alejandro Flores, a Américo Vargas, Frontaura. No había mucho teatro joven, ¿no? Era teatro de gente adulta. Y quedaban también obras de adultos. Una de las cosas para mí fundamentales es ver una obra que se llamaba Fuego de Cuna, que era montada por Pedro Ortus en el Teatro Municipal. Yo vi mucho Molière, porque por ejemplo Eugenio Díaz era un gran amante de Molière, hizo unos montajes de Molière maravillosos. Veía teatro chileno clásico también, unos Armando Muck, que no solo lo clásico es extranjero, ¿no? Veía el Círculo de Tiza Caucasiano también. Eran obras importantes, obras que te dejaban algo en el alma, ¿no? Yo tenía, no sé, 6, 7 años, pero cuando veo a la joven María Canepa, la joven Laurencia, llamándole la atención al pueblo de Fuentevejuna, diciendo pueblo de maricones, yo me quedé los ojos así, sorprendido. Qué fantástico, yo quiero ser actor, porque es la única manera, sin que a nadie te diga nada en ese Chile de ese entonces, que yo pueda subirme arriba de un escenario y decir pueblo de maricones, y nadie me va a decir nada, lo cual me encuentro realmente extraordinario. Ya se había hecho una costumbre ir al teatro desde antes, incluso las compañías profesionales tenían público. Américo Vargas tenía una compañía, tenía un teatro en el centro y de repente tenía éxitos como El Crimen Perfecto, que duró 1008 representaciones en el mismo teatro. Sin ello, que mantuvieron el público, nosotros en los teatros universitarios no habríamos podido hacer nada. Porque el teatro universitario se pusieron, digamos, nacieron sobre el trabajo que habían hecho toda esta gente. La programación del teatro de la Universidad de Chile eran 4 horas al año. Una obra chilena, que era la ganadora del concurso de obras que se había presentado el año anterior. Eso fue un incentivo muy importante de la dramaturgia chilena, ¿no? Una obra clásica, ¿no? Que podía ser de teatro español o de teatro internacional, Shakespeare o cualquier otra cosa, una obra contemporánea. Contemporánea, o sea, algo que se estaba dando en ese momento. Me recuerdo que una vez un actor entró por detrás y me dijo, estaba todo oscuro. Entonces se acercó y me dijo, ¿Bélgica? Seguramente por los ojos redondos. Y en la oscuridad, yo le dije, no, no soy la Bélgica. Entonces me dice, ¿y tú quién eres? Nadie, le dije yo. Yo no era nadie. Esta posibilidad de jugar a ser otra persona es maravillosa. Pero imagínate, ver tu nombre cuando grande en una marquesina, en un teatro. Mi madre era hermana de Roberto Parada.
uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Chile, y María Maluenda, era mi tía, era la pareja. Entonces tengo recuerdo de muy niño haber ido al Teatro Antonio Vara, que me llevaban a ver las obras del Teatro Experimental o el Ituch después. El teatro que yo viví en el Teatro de la Universidad de Chile era otra cosa. Había una dedicación, un amor tan profundo por lo que estábamos haciendo. Y haber bajado los camarines y haber visto al tío Roberto en alguna obra con peluca, con bigote, todo me maravillaba todo lo que pasaba ahí en esos camarines. Vine a estudiar del año 61 al 63, eran 3 años en esa época, y apenas egresé de la escuela me contrató el teatro de El Ituch. En mi curso era un curso espectacular. Para empezar, éramos 63, en primer año, en una sala en que cabíamos todos, casi sentados por casualidad, en que estaba el más conocido de todos, por supuesto, es Víctor Jara, que estaba en mi curso, Tomás Vidiella, Jaime Badel, Jaime Silva. Había viejos muy importantes, muy buenos. Pedro Ortu, yo creo que es el mejor director teatral que hemos tenido. Dirigía con tanta facilidad una comedia chilena festiva como un clásico. El soplo de los vientos más desoladores. En cuanto a los demás, el gran Ares, nuestro propio aliado. Bueno, yo trabajaba como profesora de movimiento en la escuela de teatro, entonces conocí a los alumnos, tenía varios cursos. Y cuando empecé a ver los trabajos que hacían ellos, es como rico, como fresco, ¿no? Lo que hacían los alumnos de la escuela. Y la Joe nos hacía clases de danza y de movimiento a las 8 de la mañana todos los días. Entonces estábamos con una destreza física, nos dábamos vuelta candelero en el aire, hacíamos todas esas cosas que sucedían en escena, esas cosas. Sino que trabajábamos como enfermos, como quien descubre un juguete, no como quien descubre la computadora y hasta que no la dominas tú no estás contento. Técnicamente tenía una ventaja enorme sobre el resto del curso, es que él, para empezar, había cantado en el coro de la Chile y cantó en Carmina Burana. Bueno, él era además bailarín, era músico, titiritero, las tenía todas. Entonces, y sobresalió en el teatro por todas las condiciones que él tenía. Él fue mimo durante un año con los Islanders. Luego tenía un manejo del cuerpo que ninguno de nosotros tenía, ni con 2 años. Porque era un hombre integral, si tú quieres. Porque siempre estaba pensando en qué era lo próximo que iba a hacer. Él siempre tocaba la guitarra, él siempre andaba con su guitarra a cuesta. Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos ser mejores porque existe el amor. Yo como director de teatro, como ayudante de grandes directores extranjeros que llegaban a Chile. Entonces yo vi su trabajo con los actores chilenos, que era su primer rol con esta asociación, con el director principal. Y me encantaba cómo trabajaba con los actores. Encuentro que él sacó lo mejor de ellos. Como director era muy bueno. Era un tipo muy sensible, muy fino para trabajar. Hice una obra que se llamaba Viet Rock, que era sobre la guerra de Vietnam. Y la coreografía la hizo la John Turner. Y era fantástica, la obra, estupenda. Víctor Jara se salía del molde, seguramente porque era más joven, estaba más cercano a todos nosotros, pero él dirigía al oído, como decía yo. Cualquier cosa, nunca te las decía delante de todos, para que todos después se sorprendan con tu resultado. Él se llevaba a un actor a un rincón de la sala de ensayo y muy calladito, nadie sabía qué le estaba diciendo, le daba indicaciones, porque era muy delicado, porque sabía que el actor en esa etapa
es frágil, está con la sensibilidad a flor de piel y tú lo puedes destruir fácilmente. Entonces era siempre para callado, confidencial. Lo que tenía de bueno Víctor era que él acogía mucho las propuestas, ¿no? Él me dio la oportunidad de enfrentar un drama por primera vez, porque yo estaba tildada de comediante. Había hecho ejercicios en la escuela de teatro y estaba empezando recién. Y él me dio el rol de Antígona. Y él me guió muy bien. Era un agrado trabajar con Víctor, porque era un director plácido, no tenía cero neura, sabía muy bien lo que quería. Era un adelantado a su época, tanto en la puesta como en su visión de lo que quería decir Antígona. Como era un gran músico que conoce todos los instrumentos. Ese es el ideal de un director. Para mí era un director ideal, Víctor Jara. Una sensibilidad extrema. Yo creo que el teatro chileno ahí perdió una voz muy importante que se iba dando en todas las obras que él dirigió y que extrañamente yo volví a ver, aunque no se conocieron entre ellos, en Andrés Pérez. Me acuerdo que era una fiesta. Esa obra era una fiesta de principio a fin. Era una, digamos, precursora de la Negra Ester. Diría que es el engendro, es la semilla de la Negra Ester. Y el montaje era así, era atrevido para esa época, ¿no? Hablar de una casa de putas, ¿no? del campo, ¿no? Con total desparpajo. Y es la semilla de la Negra Ester, sin duda. Víctor Jara tenía eso muy arraigado porque era del pueblo, como lo era Andrés Pérez, digamos. Eran dos negros chuchetas, ¿no? Entonces, eso se reflejaba en los montajes. Y Víctor, como hombre de teatro, era un tipo de una vocación brutal. Amaba el teatro, respetaba el teatro y respetaba mucho a los actores. Respetaba el proceso, no te urgía a que tienes que hacer esto. A ver, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos a esto? ¿Por qué puede pasar? Era un ser didáctico y amable, muy generoso. Esos profesores que yo tuve, Agustín Ciré, Pedro Hortus, Eugenio Guzmán, y tenían una formación que les permitía, digamos, hacer cosas con una creatividad y sobre todo, una cosa muy importante en todo espectáculo, una unidad estilística que es tan importante en un espectáculo. Te lo permite la cultura. Para mí esos 3 años de la escuela, casi 4, porque el último año era un examen y teníamos que hacer funciones, fueron una experiencia maravillosa. El despegue profesional de los teatros universitarios no ocurre solo en la capital. Se crean también en regiones, siendo uno de los que más destaca el Teatro de la Universidad de Concepción. Voy a marearme otra vez. No he comido nada. Todo el día. Entonces tienes que comer inmediatamente. Ven, siente. Todo está preparado en el refrigerador. Vichyssoise. Voy a buscarlo. Tú sírvete otro poco de champaña. Sírveme a mí también. Aquí está. Madame est servie. Llega un rector que es David Stichkin, que ha formado parte del teatro experimental y es el rector de la universidad y decide que va a profesionalizar el teatro. Se hablaba mucho del Teatro Concepción como un fenómeno especial que estaba sucediendo
en el sur. Ese teatro empezó a crecer en Concepción, se dedicó a hacer grandes montajes. Y hacemos los clásicos y el teatro se llena a las 7 de la tarde con gente que viene de las poblaciones. La vida del sueño, Asesinato en la Catedral. Como es una ciudad chica, una ciudad universitaria, nosotros teníamos las 24 horas para hacer teatro. Imagínate, la Universidad de Concepción con un elenco estable. Y Pedro de la Barra arma una estrategia genial, ¿no? A la vera de que se podía hacer con ese rector. Y se formó el elenco profesional. Y de ahí nacieron los hermanos Dubourgel, que tienen una trayectoria tan larga y tan importante para el teatro en Chile. Delfina Guzmán, Jaime Badel, Gustavo Mesa, Nelson Villagra. Tiene el signo de Pedro de la Barra. Teatro chileno, problemas sociales, lo que es muy buen signo. Según la opinión del entonces presidente de la República, Alessandri, dijo que él era el grupo más disciplinado y más correcto que había conocido. La Universidad Técnica también tiene un teatro muy interesante, con autores propios. Este teatro Tecnos era muy especial, porque nosotros entrábamos al teatro a las 3 de la tarde, porque teníamos primero clases de voz, clases de movimiento y de actuación, que actuábamos, ensayábamos la obra que venía. Y nosotros de martes a domingo teníamos clases antes y después la obra. Y tienen a la María Asunción Requena, que es la autora que ellos usan. El Teatro Tecnos viajaba mucho, entonces nosotros teníamos contacto con estas universidades y la obligación dichosa de ir a dar teatro a todas las sucursales, digamos, de la universidad. La mañana era estudio, después el almuerzo, descansar y a presentarla. Tenían elencos estables a la manera de las grandes instituciones teatrales europeas y también norteamericanas en general. Actores de planta eran alrededor de 30 o 40 actores, por lo menos. Por eso se podían hacer el gran teatro, teatro español, teatro clásico español. Y por otra parte también había administrativo, técnico, bailarines, músicos, ¿verdad? De todo. Era el teatro más grande de Latinoamérica. Era un mundo no completo, en que estaban todos los aspectos del teatro ahí representados por personas que estaban contratadas durante el año. Y yo fui muy pronto que egresé de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, fui contratado para ser parte de la planta. Categoría 1 estaban los fundadores del teatro. Categoría B estábamos más o menos disponibles. Y C eran ya alumnos que incorporaban a los elencos. Nos pagaban mensualmente. Nosotros no teníamos nada que ver con el borderó. A nosotros éramos funcionarios de la Universidad de Chile. ¿Te fijas? Entonces eso también te da una tranquilidad. Aparece en los años 40 un grupo de la élite intelectual, que son estos estudiantes de las carreras de pedagogía, arquitectura también, que tienen este contacto con Europa, se nutren del teatro que han visto estas compañías que circulan por América Latina porque ya no pueden hacer funciones en Europa y qué sé yo, y hacen este teatro oculto, que es un teatro que está al día, digamos, con las programaciones de los teatros europeos. Y es un teatro muy político, además. Un teatro intelectual, un teatro élite, un teatro donde la sociedad educada, como decíamos antes, va al teatro a discutir su idea. También tiene que ver con una época en que la clase media chilena asciende a través de la cultura. Por lo tanto, los teatros entregan los clásicos del repertorio mundial, Shakespeare, Molière, más la dramaturgia chilena que empieza, ¿no es cierto?, a desarrollarse. En Chile, en esa época y durante bastante tiempo, hubo una cultura escénica muy grande, una de las grandes culturas escénicas de Latinoamérica. Es un teatro que formó su público y
Y era el eje de la discusión cultural nacional, por eso lo destruyeron. El teatro siempre fue, porque es un espacio colectivo, un espacio para discusiones intelectuales. Y la gracia es que los teatros universitarios lo que hicieron en su origen fue hacer una continuidad entre el Estado, la presencia del Estado, la intelectualidad y la cultura. Sí, esa combinación está. Entonces, efectivamente, se esperaba de los actores, se espera de los actores universitarios que sean personas preparadas intelectualmente, que estén ahí para discutir el campo intelectual. Alfonso Urano era un bailarín y coreógrafo. Él era el profesor de movimiento. Me dice en un resultado de un examen, me dice, está bien, mira, está bien, vas a tener una buena nota, pero ¿sabes una cosa? Te falta cultura, mijito. Te falta leer, te falta escuchar música, leer novelas, leer cuentos, te falta ver pintura. Viejo de mierda, dije yo, entre mí. ¿Quién no se cree? Pero en realidad tenía razón. Me tocó trabajar en grandes obras en los años 60. Me refiero a obras como, por ejemplo, Romeo y Julieta de Shakespeare, en la mejor versión que se ha hecho en lengua castellana, que es la de Pablo Neruda. Con Pablo Neruda ahí en la platea, a veces en los ensayos. Había egresado y llamaron a audiciones para Romeo y Julieta. Nos dieron un monólogo de la obra de Romeo y Julieta, lo hicimos cada una por su cuenta y me contaron que había sido elegida. Es impresionante ver esa escenografía en el espacio que fue hecha. Después Romeo y Julieta fue uno de los grandes éxitos del teatro Antonio Varas de Chile. Inauguramos una temporada en octubre del año 64 y después repusimos al año siguiente. Muy lindo trabajo, con una producción, maestro, a gran escala, con profesores, maestros de esgrima, con profesores de voz para las canciones, con esto, con lo otro, ¿no? Un espectáculo, la obra demoraba como 3 horas o 2 horas y media. Lleno, todas las funciones llenas. Lleno, siempre lleno. Sí, tuvimos un éxito muy grande, sí. Me acuerdo de Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, hecha el año 57 o 58. Eran, pero de lo más importante, de la más alta relevancia y hechas con una hondura intelectual profunda, con una disección de lo que eran los valores éticos y estéticos de la sociedad que representaba la obra, haciendo un parangón nunca obvio sobre lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Y nosotros queríamos dejar algo, queríamos provocar que la gente comentara, analizara, que reflexionara. Eso era lo que nosotros buscábamos como estudiantes de teatro. Y nos sentíamos verdaderamente universitarios. Vi una obra de Ewan Wolf, donde trabajaban los hermanos Dubochel y dirigida por Eugenio Guzmán. Y fue un impacto enorme. Yo vi eso y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Te puedo contar, por ejemplo, cuando mis padres me llevaron a ver en una matiné, un día domingo, el largo viaje del día hacia la noche de Eugene O'Neill, que es la historia de un viejo actor que está retirado, que es avaro y que tiene 2 hijos, y una mujer que es drogadicta. La Bélgica Castro hacía la mujer, los 2 hermanos de Dubochel hacían los hijos, Agustín Ciré hacía el padre, la Hacienda Romana hacía la sirvienta. Las funciones eran de martes a domingo y por lo general los días sábados eran dobles. Y si las obras tenían éxito, eran dobles los sábados y los domingos, que se hacía matiné y vermú, como llamaban. Y temporadas de muchos meses, a veces de años. ¿Por qué? Bueno, porque había público para eso. Y a la gente le gustaba mucho el teatro. El teatro era una necesidad social. La gente venía, comentaba las obras, era como casi parte, ¿no es cierto?, de las veladas, hablar de la última obra del teatro y del repertorio. Y aquí permitió el desarrollo, obviamente, de los escenógrafos, de la iluminación, de toda una profesionalización que hoy día
vemos, ¿no es cierto?, su resultado a través de este gran movimiento escénico que tiene nuestro país. Tenían planta de músicos, planta de diseñadores, hasta los maquilladores estaban de planta, al menos en este teatro. No existía la privatización de la cultura como política, sino donde el Estado era garante del espíritu de un país. Los teatros tenían sastrerías, talleres, etcétera, que generaba todo un movimiento escénico alrededor. Grandes actores y actrices fueron protagonistas de los teatros universitarios, verdaderos próceres que se paseaban sin inconvenientes entre la tragedia y la comedia. Roberto Parada, Héctor Dubachel, María Maluenda, Héctor Noguera, Carmen Bunster, Jorge Lillo, Silvia Piñeiro, María Canepa marcarían con su leyenda a los actores del futuro. Había una diva del teatro y de la radio y el cine en esa época que se llamaba Ana González y que hacía un teatro muy popular, y el Teatro de la Universidad Católica la llamó, y ella, en un gesto increíble, puso en pausa su carrera como esta diva de teatro popular para venir a hacer teatro universitario, que era un teatro más bien marginal. Y la primera obra que hace, que la vi, se llamaba La casamentera, de Thornton Wilder, que hacían pareja Justo Ugarte con Ana González. Esa es una obra que después, esa obra de Thornton Wilder, que era el autor de Nuestro Pueblo, que había sido un éxito del teatro experimental. Después, esa obra la llevan al musical y se llama Hello Dolly. Lo que logró Ana González fue ampliar su repertorio, su registro actoral, y pudo hacer cosas súper impresionantes, como lo que hacía en María Estuardo, que hacía a la reina Isabel. En Esperando a Godot, el papel mío era corto, yo hacía el mensajero, uno que parecía como un ángel en la obra. Tenía 2 o 3 intervenciones en la obra, pero el resto del tiempo yo me quedaba, no en camarines, me quedaba al lado, entre bastidores, como se dice ahí, viendo la actuación magistral de Agustín Sirena. Yo diría que es el mejor actor que tuvo la Universidad de Chile. Era un genio, era un gran actor, pero gran actor, sí. Tal vez no ha habido otro. Aparte de ser director de la escuela, hacía clases de técnica literaria del drama. La voz que tenía Agustín Sirena no era una voz que uno diría, wow, como Roberto Parada, una tremenda potencia. No, una voz tenue, delicada, qué sé yo. Pero tenía una particularidad, para mí asombrosa. Una tremenda buena proyección baja, en el sentido que yo lo escuchaba en el escenario a un nivel y tú lo escuchabas en el último lado de la sala al mismo nivel. O sea, susurro bien, sin esfuerzo, sin... Para mí fue un maestro. Que para mí es el mejor actor de teatro de las últimas décadas en Chile. Esa etapa yo la encuentro en la etapa dorada del teatro, del teatro profesional en Chile. Habían montones de otros teatros profesionales. Estaba el de la Silvia Oxman, estaba el de Lucho Córdoba, estaba la compañía de los Cuatro, de los Dibochel, Américo Vargas y la Puridurante, y algunas otras compañías que nacían como hoy día y que después de un periodo relativamente corto fenecían. No solo se traspasaba como la tradición, sino que la emoción del teatro. La emoción de ese teatro universitario perdido, lo importante que fue. Se hablaba de esa época como quien habla de los años 60, no sé, de ese tipo de revoluciones. Que bueno, que coincidió más o menos culturalmente con eso, ¿no? Sobre todo lo que pasó en los años 50 y 60. Y eso es complicado porque uno siente que llega tarde, que uno llega cuando ya terminó la fiesta. Y que lo que viene ahora hay que construirlo, pero con una sensación de pérdida, porque lo perdido nunca se va a poder volver a reconstruir. Y esa sensación a uno, yo creo que a toda la gente que se perdió esa época, es una sensación que a uno lo acompaña. Uno no siempre está reconstruyendo, o sea, no siempre está construyendo algo nuevo, sino que está tratando de reconstruir algo. En paralelo a los grandes clásicos se montaban obras de dramaturgos nacionales con cierto éxito, pero sin el impacto que tendría La Pérgola de las Flores.
En este teatro se estrenó La Pérgola de las Flores, que es una de las obras más importantes de la historia del teatro en Chile. Fue el viernes 7 de abril de 1960 el día en que se dio la función de La Pérgola para las floristas del Mapocho. Engalanaron todo el Camilo Enrique con flores, entero. Las pergoleras reales formaron un verdadero clan ahí esas mujeres estaban locas de entusiasmo con esto y el día del estreno llenaron el escenario del teatro. El 59-60 yo tenía 20 años. Claro que vi La Pérgola de las Flores. Me pareció muy linda. Y yo me acuerdo que estaba sentado en la platea alta con la Isidora Aguirre que estaba esperando guagua andando por ahí. Yo tenía 18 años, no me atrevía ni siquiera a mirarla de pudor. Yo hacía el peluquero, Pierre Le Peluquier, que era un personaje que existió en Santiago en los años 20. Una de las detonantes para mí, para entrar, y dije yo, no, esto es lo que yo quiero hacer, fue cuando fui a ver La Pérgola de las Flores. Allá cuando te acicala, para llamar la atención, viene un guaso bien ladino y te planta un empujón. Se estrena una obra que se llama Esta señorita Trini, que es un embunche que surge de la Carmen Barros con Luis Alberto Heinemann. Que es el dramaturgo entrañable del Teatro de la Católica, el autor de Versos de Ciego, del Abanderado, de La Jaula en el Árbol. Estuvimos prácticamente 7 meses en el Teatro Camilo Enríquez y después giramos por Chile, incluso también fuimos a Lima con la obra. Esa obra duró 9 a 10 meses a tablero vuelto, haciendo funciones todos los días. Entonces Eugenio Dirborn, el director del Teatro de Ensayo de la Católica, quedó muy entusiasmado y dijo, quiero otra comedia musical. Eso le enseñó a Eugenio Dirborn. De ahora en adelante vamos a hacer teatro chileno. Nada más que teatro chileno. Ni un solo dramaturgo de afuera. La idea de La Pérgola fue de Pancho Flores del Campo, que era un músico famosísimo. Él tenía esta idea de que hiciéramos algo, una comedia musical naturalmente, y que contara la historia de cómo fue la pérgola de San Francisco ahí en la Alameda y las razones por las cuales un día salió de ahí. Y en ese momento, Francisco Flores del Campo, nuestro gran compositor popular, que era muy amigo mío, me dice, bueno, Carmen, está La Pérgola de las Flores, que tú sabes que yo y Santiago del Campo hemos escrito esta comedia, la habíamos escrito para Lucho Córdoba, pero resulta de que el Teatro de Ensayo tiene prácticamente un elenco de puras mujeres, entonces vamos a cambiar algunas cosas. Allá vengo bien gordita y quemadita de sol, y aunque que chasparé... Este niño, Santiago del Campo, que había escrito obras muy buenas por lo demás, escribió una pérgola y la escribió en verso. Entonces resultaba prácticamente imposible representarla. Había que hacer un training de los actores y de las actrices para que supieran decir el verso. Y la media salagarda que armaste, niña. ¡Era detenida! ¡Épale, no molesta a la señorita! A la comisaría por desorden en la vía pública. Por culpa de ella chocó un vehículo contra un poste. Hay 2 damnificadas, miren. Ya hay unas aves de San Rosendo y con tanto bocinazo me le espantaron nomás, pues. El verso no se dice de la misma manera que la prosa, entonces se descartó la idea. Entonces se metió Isidora Aguirre, la nena Aguirre,
escritora y dramaturga. Ella pensaba que la habían llamado por error a hacer La Pérgola, que Eugenio Guzmán la había confundido con otra persona. Y efectivamente la Isidora llega a un proceso que ya está en curso, con un montón de actores que ya tienen improvisado un montón de personajes. Pero se construye esta gran cosa a partir del texto de la Isidora. Se le contó cuál era el deseo del teatro, siguiendo siempre las pautas que había dado Pancho, que eran muy buenas y que se probó después que así era. Entonces el teatro nombró una comisión para que la asesorara durante el trabajo de creación del texto y Pancho escribiera al mismo tiempo las canciones en cooperación total con ella. Que es una obra súper política y súper feroz, que eso es súper interesante. Es una obra que se trata de una comunidad que está desesperada, tan desesperada como para ofrecer el sacrificio a la sobrina que viene del campo. Porque le ofrecen casi literalmente carne de cañón para el hijo del alcalde. Miércoles. Llega. Me le hizo un nudo ciego. Yo te ayudo. Esta sí que fue. ¿Qué? ¿No te gustó? Claro que me gustó, po. ¿Será mejor que me vaya? Y cuando la acción se socializa, cuando se meten los estudiantes, cuando vienen los gremios, cuando aparecen los obreros a ayudar a las pergoleras, entonces se puede hacer una acción colectiva mucho más razonable, digamos, que no supone sacrificar a la sobrina. Los ciudadanos protestamos con furor contra aquellos malhechores que amenazan de esta plaza su total demolición. Todos los aquí firmantes han querido protestar en un gesto que los honra y teniendo aquí sus nombres los procedo a enumerar. Era una obra de agitación, porque una obra que propone la organización de las comunidades para protegerse frente a los poderes. ¡Los estudiantes! ¡Viva la Pérgola de las Flores! ¡Llegaron los estudiantes! El teatro contrató a una señora muy famosa, Juana von Laban. Se le dio a ella la coreografía, que era una alemana. Y la coreografía era 100% chilena. Y ella lo hizo notablemente bien, ¿ya? Y tanto que esa coreografía, todo lo que le han hecho La Pérgola después, la han usado. La Pérgola de las Flores fue una creación colectiva. Se le puso a la nené como condición que tenía que escribir la obra para los papeles a actores con nombre y apellido. Se dijo, usted tiene que escribirle un papel a la Ana González, usted tiene que, pensando en lo que era la Ana González, usted le tiene que escribir un papel a la Silvia Piñeiro, usted le tiene que escribir un papel a Justo Ugarte, usted le tiene que escribir un papel a Hernán Letelier, un papel para Elena Moreno, otro papel para Maruja Cifuentes, estoy nombrando a los más importantes. Era una fiesta de colores, de movimientos, de canciones pegajosas, de buenas actuaciones. El espectáculo me sobrepasó. Quedé tan anonadado por lo que veía que me fue incluso, con la sencillez de la historia, a veces difícil seguir la historia, porque cada detalle era tan atractivo y tan bonito que a veces me distraía un poco. Las canciones, la música, el encanto, la arrobadora simpatía de la Silvia Piñeiro, la energía de la Ana González, la bonomía de Justo Ugarte haciendo el alcalde, la picardía popular de la Elena Moreno. Actuaciones que no se habían visto nunca porque eran de comedia musical, la verdad. Pues. Son comedias, es un estilo la comedia musical. Ahora tenéis que comer bien poco, a nadie tratar de ustedes. Y decirle a tus amigas, mi linda, rico tuté. Naturalmente que
el papel que me dieron a mí, pensaron los que me veían que era lo mejor que yo podía hacer o una de las mejores cosas que podía hacer. Y en función de eso, Pancho me escribió una canción muy linda, muy bonita, que hasta el día de hoy la recuerdo. Je suis Pierre, le peluquier, plus connu de la ciudad. Con mis manos tan geniales soluciono los problemas capilares de la grande sociedad. Con sus manos tan geniales soluciona los... Eran tanta la gente arriba del escenario que siempre había alguien que estaba enfermo, se había quebrado un pie, se le había muerto un pariente, no podía hacer la función. Carmen Barros, no sé si por viajes o por qué, no pudo seguir haciendo la Carmela, que ella fue la primera. Y entonces me pidieron a mí que no era de la Católica, yo era de la Chile. Y me dieron la oportunidad. Sé leer música, sé tocar piano, pero cantar, nunca había... Pero era muy entonada, tenía y tenía el tipo físico, morenita, flaquita, pequeñita, y era bien Carmela yo. más Carmela que la físicamente, quiero decir, Carmen con sus ojos azules, rubia, preciosa. Yo era más, en tipo físico era más Carmela que ella. Entonces me dice la señora Olivia que la secretaria Eugenia Vive te quiere ver. ¿A mí? Sí. Sí, después que termine tienes que estar allá a la 1. Tenía 18 años cumplidos recién. Y partí para allá, entro a la oficina de Eugenio Didon, levanta la vista y me dice, ¿tú eres Ramón? Sí, señor. Le dice, siéntate. Me senté. Me dice, me han dicho que te sabes toda la pérgola. ¿Es cierto? Sí, señor. Le dije, me la sé. A ver, dime algo. Y se la empecé a decir. Me dijo, muy bien. Fíjate que a la mamá de Eduardo Naveda, que fue el segundo peluquero que había, sufrió un accidente y falleció, así que Eduardo no va a poder hacer las funciones a partir de hoy hasta 4 días más. Y después tenemos gira el fin de semana en Viña, así que lo vas a hacer tú. Si una dama está de fiesta o tiene cita de amor, recurre a mí para ser siempre triunfador. El éxito fue inmediato. La crítica se volvió loca, todo el mundo hablaba, de la pérgola se hablaba, se copiaban las frases que decíamos los actores, y que eran en realidad muy graciosas y muy, ¿cómo decirlo?, con mucho contenido, con mucha cosita oculta por detrás que era muy bonito además. No me vengan con cuentos, por favor. A mí no me vengan con cuentos, doña Ramona. Estas guasas novedosas, en cuanto llegan a la capital, dan al tiro el paso en falso. Ya lo que le pasó a una comadre mía, trajo a una chiquilla empleada. Es el empleíto que ayuda. Han surtido de dichos para mí. Mi quehacer en el teatro chileno, cuando voy a hablar mal de algo, digo, tate calla Ramona, que no hay peor loca que la boca. Date calla, Ramona, que no hay peor loca que la boca. Y así, cualquier cosa, que yo, que usted, que la cuestión, ¿cuándo será el día que empiece algo y llegue hasta el punto aparte? Ay, ¿qué se hace ahora? Cuando usted sabe que yo... y que usted... ¿Cómo es la cuestión entonces? Mire, como le estaba contando el otro día a la señora Charito... Pues no me pegue esas miradas tan fieras que me corta la inspiración también. Que yo, que usted, que la cuestión. ¿Cuándo será el día en que empiece una frase y llegue hasta un punto aparte? Ya. No se me acerque porque está pasado a vino. Dimos la pérgola en el Teatro Camilo Enríquez durante un año corrido a tablero vuelto. Tablero vuelto en el lenguaje teatral significa localidades agotadas todos los días y con colas que salían por Amunátegui y daban la vuelta para Alameda. Me compraron el long play y yo estaba todo el día con el long play en un tocadiscos chico que tenían de él, con el cuestión ahí de él, y lo ponía. Me aprendí absolutamente de memoria y estaba fascinada con esa obra. Es una obra que no tenía ningún desperdicio. En esa época, el Teatro Caupolicán, que todavía existe,
Era el teatro más grande que había en Santiago, no había otro más grande, ¿no? Y el empresario, que lo usaba como circo, se volvió loco con la pérgola como todo lo demás y conversó con las autoridades del teatro y nos contrató para que nos trasladáramos al Caupolicán. Y en el Caupolicán estuvimos 2 meses repletito. Para mí la pérgola obviamente es un clásico, es un clásico. Me va a escuchar unas palabritas. Yo soy aquí de las más antiguas y a nombre mío y de mis compañeras le digo que esto que van a hacer con nosotras es una injusticia muy grande. Claro que sí, señor. Cierto que somos algo arrebatadas y hemos hecho algunos desaguisados, pero con justa razón, pues, señor. Hace la punta de año llegamos aquí con unos puros canastos. Luchamos, nos sacrificamos, peleamos, hasta que conseguimos que nos levantaran esta pérgola. Y ese es nuestro orgullo, porque bien querida y respetada la pérgola de San Francisco. Por eso yo se lo advierto, que vengan a demolernos, que vengan nomás, pero aquí debajo a matar nosotras, aunque se nos venga toda la pérgola encima. ¡Claro! Sí, sí, un momento, por favor. ¿Pero quién le dijo, señora Rosaura, que le iban a demoler su perro? Pero ya estaba recién felicitando al urbanista. Pero por supuesto, porque esta mañana se acordó el proyecto del Metropolitano para Santiago. ¡Eso! ¡Salvaje! ¿Qué es eso? ¿Metropolitano? No entiendo. Le Metro. Como en París, pues, niña. Señor alcalde, ¿qué hay del proyecto de ensanche de la Alameda? Bueno, tomando en cuenta la campaña intensa en favor de la pérgola de las flores y la carencia de fondos de que adolece, la municipalidad acordó conceder a este proyecto de ensanche una prórroga de 15 años. ¡Oh, 15 años! ¡Prórroga! ¡Viva la ¡viva! Gracias, Anguda. ¡Ay, Andresito! Sabía que no me iban a dejar fea. ¡La pelearon y la ganaron! ¡15 años de prórroga! ¡15! ¡Va, entonces! ¡Vamos a estar chuñuscas de vieja! ¿Metropolitano? No capto. ¿Capta usted, Rosalía? No. Alci, venga, dígame una cosa. ¿Este metropolitano para Santiago no lo irán a postergar también? Sí, porque este niño es tan fatal, Irene. ¿Cómo se le ocurre, pues, Laurita? Para sobornar a una viudita como usted, yo no demuero la pérgola. Yo rompo todas las calles y lleno de hoyos Santiago entero mañana mismo. ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Porque la pérgola! Es hermosa, es poética y también original. Es castiza, pintoresca, se declara monumento nacional. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas colonias, las hay rojas de pasión y unas algo malignas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Los teatros universitarios y las compañías independientes seguirían con su intensa actividad durante los años 60 y comienzo de los 70, marcados por las demandas de los movimientos sociales. Nuevas miradas surgían al amparo de los agitados tiempos que se vivían en plena Guerra Fría y que detonarían en el quiebre institucional provocado por el golpe de Estado. Así llegaba a su fin el apogeo de los teatros universitarios.